Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, buenos días, ¿cómo está nuestro público? Le damos la más cordial bienvenida a Mauricio Guzmán. Bienvenido, Mauricio. Mauricio nos va a ayudar este día a cerrar toda la semana de lo que es la industria restaurantera y hotelera. Su ponencia se llama Evoluciona la operación de tu empresa. Les digo algo rápidamente acerca de Mauricio. Él es ingeniero industrial de calidad y productividad en el Instituto Tecnológico de Morelia. Él es CEO y fundador de Smart Lab, que es el laboratorio de inteligencia empresarial, y es consultor operativo y desarrollo organizacional. ¿Cierto, Mauricio? Chicos, pues los dejo a todos, bienvenidos, y ojalá que disfruten la ponencia, Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Pues listo, vamos a comenzar. Muy bien, perfecto. Pues yo soy Mauricio Guzmán, Mau Guzmán, para los que quieren decir también así, para los cuates, como dicen. Un gusto estar por acá con esta presentación que se llama Evolución en la operación de tu empresa. Y bueno, yo vengo de Smart Lab, somos un laboratorio de innovación que vemos o que ayudamos a las empresas de alguna manera con su modelo de negocio, su estrategia de innovación, conocimientos, experiencia en los ecosistemas, y los podemos ayudar a crecer. Y bueno, nosotros hemos ayudado ya dentro de Smart Lab a muchas marcas, a muchas empresas de aquí de la ciudad de Morelia, a otras fuera de Morelia. Y pues bueno, esta es nuestra ruta de institucionalización de negocio que nosotros creemos desde que inicia una idea hasta que llega a una parte de gobierno corporativo, y esto es lo que nosotros hacemos, además de ayudar a los negocios en esta parte de inteligencia de negocio, así como la parte de innovación. Y los servicios que ofrecemos: innovación, gobierno, venture capital, programas, digitalización, estrategia, etc. Ok, y comenzamos con esta presentación que es Evoluciona la operación de tu empresa. Antes que nada me gustaría preguntarles, o bueno, que me dijeran si hay alguien por ahí que me quiera contestar, para ustedes, ¿qué es la operación? De la definición que yo puse aquí, se las voy a leer. Sin embargo, me gustaría que ustedes me compartieran también dónde ven la operación y para ustedes qué es la operación. Dice: las operaciones en una empresa son todas aquellas actividades que tienen relación con las áreas de la misma que generan el producto o servicio que se ofrece a los clientes. Es decir, todo lo que dentro de nuestro negocio hacemos para poder brindar este servicio o producto, esa es la parte operativa. La podemos encontrar también en otras partes de la empresa, sin embargo, aquí es donde se le conoce específicamente. Pero si alguien tiene una definición diferente o alguien quiere aportar, adelante. La siguiente definición, antes de pasar de lleno al tema, es la palabra evolución de negocios. Por un lado, ya vimos que la parte de operaciones es todo aquello que de alguna manera me van a ayudar a generar mi producto o servicio. Todas las actividades, todos los movimientos que hago dentro de mi empresa para poder hacerlo. Y desde la perspectiva de evolución de negocios, dice: evolucionar los negocios significa adaptarse al mercado, a la sociedad y a las nuevas tecnologías, factores que permanecen en constante cambio. Creo que todavía estamos, se supone que ya terminando pandemia, esperemos, pero hace 2 años era algo totalmente diferente la parte laboral. Al día de hoy tuvo que modificarse el mercado desde la manera en cómo vendes, en la manera en cómo administras tu personal, la manera de trabajar, desde dónde trabajas. Entonces creo que ese es un elemento que de alguna manera nos vino a mover a todos. Entonces esa es la parte de evolucionar el negocio. Desde mi perspectiva, evolucionar los negocios puede venir de diferentes maneras. Uno, necesidades del entorno, en este caso, como lo había comentado sobre la parte de pandemia. Sin embargo, también pueden venir cuestiones políticas, cuestiones ambientales, cuestiones sociales y de otro tipo. Es decir, en este primer punto de cómo evolucionan las empresas, a veces creo que es más que nos puedan forzar a que nosotros mismos querer evolucionar. En los otros 4 términos, realmente es algo que nosotros podemos hacer desde una iniciativa propia. Como resultados no deseados, es decir, estamos trabajando en nuestra empresa y no damos con los resultados que queremos. El otro, un sistema que genera errores de operación, es decir, ya estamos trabajando y dentro de la operación hay algo que no está funcionando.
Por otro lado, también desde una perspectiva de ISO, la necesidad de aplicar la mejora continua. Y por último, cuando nuestros procesos llegan a una capacidad máxima y entonces tenemos que evolucionar. Desde mi perspectiva, estas son las 5 formas en las cuales puede evolucionar una empresa. Aquí lo interesante sería preguntarles en dónde te puedes posicionar tú o dónde quisieras evolucionar tú o desde qué perspectiva quisieras evolucionar. Pero vamos a ver una por una para darle un poquito más de énfasis. Ok, en el primer elemento que son necesidades del entorno, es decir, como yo lo había dicho, la parte de una pandemia nos forzó a que todo el e-commerce explotara, ¿sí? Que todo el mercado, la gran parte del mercado se fuera a compras a través de un e-commerce. Sin embargo, tenemos otros factores importantes como el político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal. En este caso, político es que el gobierno de repente, como pasó hace un par de años, quitó las bolsas de supermercado. Entonces, eso forza a las empresas a que cambien su manera de empacar, ¿sí? Empaques más ecológicos o cajas, etcétera. Desde un aspecto económico, pues también está ahorita el tema en boca de todos, que es los bitcoins. Desde la parte social, en este caso la pandemia, desde la parte tecnológica, ahorita ya se habla de un metaverso que próximamente tendremos que evolucionar para allá. Desde un punto ecológico es todas las cuestiones medioambientales, cambio climático. En Monterrey ahora ya se suena que no hay agua, entonces va a tener que hacer cambios forzosos para que esto pueda seguir adelante. Por otro lado, tenemos las cuestiones legales, ¿no? Cuando te permiten o no hacer diferente tipo de acción. Entonces, como ven, en estas necesidades de entorno, te va a forzar sí o sí a hacer un cambio dentro de tu empresa. Y hay empresas que están preparadas, otras no tanto. Por otro lado, tenemos, cuando no tenemos los resultados deseados en nuestra empresa. Es decir, si nosotros estamos acostumbrados a hacer mediciones a través de KPIs, es decir, medimos la satisfacción de nuestro cliente, medimos nuestras ventas, medimos nuestros egresos, ingresos, etcétera, y a final del periodo de medición, supongamos un mes, tenemos indicadores en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, algo en el proceso o algo que lo definimos en nuestro sistema no está operándose correctamente y nos va a forzar a evolucionar dentro de la empresa. Si seguimos con números rojos en nuestros indicadores, pues creo que no vamos a llegar muy lejos. Entonces, tenemos que ver desde esta perspectiva cómo están nuestros indicadores en caso de tenerlos. La siguiente es sistema que genera errores en operación. Muchas veces como empresa, nacemos como emprendedor y comenzamos a operar ahora sí como dicen, como Dios nos da a entender. Y como Dios nos da a entender, quiere decir que el día a día nos fue moldeando más que nosotros querer moldear la operación como tal. Y esto lo que genera futuro es que va a haber errores en la operación si no ponemos atención qué es lo que está pasando. Entonces, en este caso, muchas de las ocasiones se generan procesos en algún momento, pero no se les da la continuidad y por eso mismo, en un futuro, ya estos procesos no tienen relevancia. Se quedaron en el pasado, por lo tanto, hay que hacer modificaciones. Por otro lado, tenemos la necesidad de mejora o la necesidad de mejora continua, que son proyectos que destinamos para crecer alguno de los procesos, mejorar un área, mejorar un departamento, mejorar un producto, etcétera. En este sentido, la mejora continua, que lo podemos ver desde la perspectiva de la ISO 9001, este organismo que nos certifica diciendo que somos empresa de calidad, esta ISO nos promueve el uso de la mejora continua, es decir, el entendimiento de lo que pasa con nuestra empresa de manera objetiva para poder mejorar los procesos. Y entonces, cuando nosotros decidimos evolucionar nuestra empresa a través de una mejora continua, empezamos a escarbar entre nuestros procesos para saber cómo le vamos a hacer. Por otro lado, tenemos cuando llega la capacidad máxima de nuestros procesos. El sistema llega a su capacidad máxima, ya no podemos crecer. Es decir, si hablamos de un restaurante, tenemos únicamente una cantidad de chef, una cantidad de meseros, una cantidad de mesas. Y entonces va a llegar el punto en donde ya no podemos atender más personas. Si en caso de querer atender una dualidad, es decir, pedidos e-commerce o pedidos de plataformas y al mismo tiempo recibir personal, si no tenemos la capacidad, pues no vamos a poder crecer. Entonces, ese es uno de los indicios que nos hace pensar que es necesario crecer nuestra operación o evolucionar nuestra operación.
Pero, ¿cómo la evolucionamos? Ahorita solamente comentamos las perspectivas de cómo pudiera darse una evolución. Aquellas que nos van a forzar, que son las del entorno, o aquellas que nosotros decidimos al entender que está pasando algo dentro de nuestra empresa. Estos puntos nos van a decir cómo evolucionar esta operación. Primero que nada, el mapeo de proceso o procesos a evolucionar. Es decir, cómo se ve nuestra empresa a nivel procesos. Y ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Por otro lado, el mapeo de los procedimientos en caso de no tenerlos. El siguiente punto es, haz un análisis de la información de la situación actual. Es cómo te encuentras. En alguna ocasión, con un despacho de arquitectura que estaba apoyando a hacer una cuestión de mejora continua, documentación de procesos, me comentaba el director, oye, Mauricio, me gustaría mejorar mis procesos. Dije, perfecto, ya los tienes documentados, ya se tienen. Me dijo, no, pero yo los quiero mejorar. Entonces, cuando me comentó eso, hice una pausa, empecé como a pensar un poquito en cómo regresar este comentario y le comenté, ¿tú cuándo has mejorado una casa que no has construido o que no has diseñado? Y me dijo, nunca. Y precisamente de ahí quiero partir. Si no tienes un proceso definido, un proceso establecido, por lo menos un bosquejo de lo que haces en tu empresa, mejorarlo va a ser bien subjetivo. Necesitamos cuestiones objetivas para poder partir de ahí. Es decir, otro ejemplo muy claro. Cuando doy capacitaciones, siempre les pregunto a los asistentes que cómo le hacen los bebés o los niños que van creciendo cuando cuando aprenden a caminar, que se están pegando en la cabeza constantemente una y otra vez, ¿en qué momento dejan de pegarse en la cabeza? Y entonces la lógica de esto es que si uno analiza al bebé cuando está empezando a caminar, va a dejar de pegarse en la cabeza cuando él es consciente de las dimensiones de su cabeza. Es decir, ya sé que me voy a pegar y entonces es bien curioso que los niños empiezan a agachar poco a poquito para sentir que no se van a pegar en la cabeza. Como empresarios o como emprendedores tenemos que ser de la misma manera, utilizar la misma lógica. Tenemos que ser conscientes de qué hacemos y cómo lo hacemos. Cuando somos conscientes de esto, vamos a tener conciencia de nuestros recursos, de nuestro personal, de nuestro alcance, de muchas cosas. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de mapear o documentar algunos de nuestros procesos. No es necesario hacerlo como un profesional, sin embargo, por lo menos podemos bosquejar aquello que sí hacemos. Por otro lado, define claramente los problemas limitantes o presentados. Estamos acostumbrados, no sé si en otros países, pero por lo menos aquí en México, de dar soluciones muy superficiales. Es decir, si yo veo que en este pasillo hay un hoyo y yo le pongo una silla, lo más probable es que otra persona venga y se tropiece con esa silla, en lugar de arreglar el problema de raíz. Entonces, en este caso, necesitamos entender cuál es el problema de raíz y en lugar de ponerle simplemente una silla, quitamos esa silla, reparamos el piso, vemos por qué se hizo ese agujero y entonces paramos que puedan seguir habiendo más problemas. Y ahora sí, quitamos esta silla para que nadie se tropiece. Entonces, algo bien importante para dar esta evolución es que tenemos que entender cuál es el problema, ¿sí? Si por un lado hablamos del entorno, es cómo está repercutiendo nuestro entorno en nosotros y cómo va a repercutir en el cliente. Si hablamos de los elementos que nosotros seleccionamos para evolucionar, entonces tenemos que definir cuál sería el problema o cuál sería la limitante para poder crecer. Por último, tenemos también, los dos últimos términos, definir el estado actual al que quieres llegar. Es decir, ya quitaste o ya sabes cuál es el problema, ahora define a dónde quieres llegar. Como evolución, tienes que tener una meta, si no, entonces harías las cosas nada más por hacerlas sin saber a dónde vas a llegar. Y por último, para saber que si tuviste éxito en esa evolución, habría que medir esos resultados para dar tangibilidad a lo que se quiere lograr. Y vámonos paso a paso. El primero es el mapeo de procesos. El mapeo de proceso o procesos que se quieran evolucionar y tenemos que comenzar de lo general a lo específico. Normalmente siempre hago la misma pregunta, es ¿cómo funciona o cuál sería la lógica detrás del Google Maps? Quiero que piensen un segundito, quiero que reflexionen. Es decir, si yo agarro ahorita y pongo Avenida Lázaro Cárdenas, me gustaría que me dijeran cuántas avenidas Lázaro Cárdenas hay en todo México. Yo conozco muchas avenidas Lázaro Cárdenas. Entonces, ¿esto qué nos habla? Para poder entender las operaciones de nuestra empresa, primero tenemos que entender el macro para poder ir a lo micro. Es decir, si pongo otro ejemplo, a lo mejor un poquito muy burdo,
les he preguntado, ¿cómo diseñarían un celular? Algunos me han dicho que primero diseñarían el primer circuito, otros diseñarían la pantalla, otros diseñarían, etcétera. La respuesta correcta aquí sería comenzar con el diseño del modelo que tú quieres fabricar, con cuál sería esa estructura, porque una vez teniendo la estructura de lo que tú quieres diseñar, entonces empiezas a ver cómo van a estar conformadas las partes micro. A esto me refiero dentro de la empresa, que tengo que partir de definir un macroproceso o un mapa de proceso. Y este mapa de proceso, hagan de cuenta que yo tomo la foto a una empresa, supongamos un Starbucks, un McDonald's, y entonces me daría cómo está constituido en procesos esta empresa. Tiene sus procesos estratégicos, que son aquellos visionarios, aquellos que me dicen a dónde quiero llegar en una cierta cantidad de tiempo, aquellos procesos donde puedo tener diseño de producto, expansión, innovación, por ejemplo, como Apple, ¿sí? Después tenemos en la parte media los procesos operativos, aquellos donde está mi core, aquellos donde está mi corazón. Si soy un restaurante, todos los procesos en los cuales voy a entregar a mi cliente, cocina, compras, almacenaje de producto terminado, la atención de las mesas, la apertura y el cierre, todos esos procesos son los que debo yo de plasmar en mis procesos operativos. Y posteriormente, en un escalón más abajo, tenemos mis procesos de soporte, aquellos que van a ayudar a mis procesos operativos a que entreguen ese producto o servicio a mi cliente y por lo tanto mis procesos operativos van a ayudar a mis estratégicos a lograr la visión de la empresa. Entonces, si se fijan, esto simplemente es un mapa de mi empresa. No estoy diciendo cómo le hago, a qué hora atiendo a mi cliente, cómo le cobro. Esto es únicamente a nivel proceso. Y por eso les comentaba la lógica del Google Maps, porque primero tengo que empezar de lo macro. Es en qué país estoy, en qué estado, en qué ciudad, ¿sí? En qué colonia y en qué calle. Tengo que ir de lo macro a lo micro para poder entender mi operación. No puedo ir de lo micro a lo macro porque me voy a perder. No puedo empezar a documentar un proceso o a esquematizarlo diciendo que le cobro al cliente cuando no sé cuál es mi proceso de venta. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante para aquellos que no tienen aún un mapeo de proceso, un macro proceso, tienen que empezar por esto que es lo más sencillo, saber y identificar cuáles son sus procesos principales y ponerlos o acomodarlos de esta manera, estratégicos, operativos y de apoyo o de soporte. Por otro lado, una vez teniendo ya mi mapa de procesos, tenemos los procedimientos, es un nivel más abajo. Supongamos que un proceso es una caja de galletas y esta caja de galletas es sabor napolitano. Para entender qué es un procedimiento, en la caja de galletas napolitano, si yo la abro, tendría caja de galletas de chocolate, de vainilla y de fresa. Y estas cajitas que van dentro de esta caja de sabor napolitano son mis procedimientos. Para decirlo de otra manera, imaginemos que tenemos el proceso de limpieza de una casa. Y dentro de esta casa va a haber procesos diferentes. Si nos ubicamos en el proceso de limpieza de un cuarto, únicamente de un cuarto, este proceso de limpieza de cuarto va a tener cajitas que son procedimientos. Y estos procedimientos tienen que tener un orden lógico para poder llegar al objetivo de la limpieza del cuarto. En este caso, siempre les pregunto cuáles serían estos procedimientos y normalmente me dicen el trapear, el barrer, el sacudir y el recoger, ¿no? O tender la cama. Todos esos son correctos. Aquí lo importante es tener una lógica. Si yo comienzo primero a trapear y después a barrer y después a tender la cama y después a recoger, no voy a cumplir con el objetivo de mi proceso, que es tener limpio el cuarto. Primero tengo que recoger, después tengo que tender la cama, después tengo que barrer y después tengo que trapear. De esa manera voy a lograr el objetivo de mi proceso, que es limpieza del cuarto. Entonces, de entrada, si no, como empresa, no tengo un macroproceso, un mapa general de mis procesos, tengo que aterrizarlo para posteriormente llegar a estas cajitas llamadas procedimientos. En estas cajitas es donde yo defino todas las variables que van a influenciar sobre mi proceso. Es decir, si yo quiero evolucionar una parte de operativa de mi empresa, necesito conocerla a detalle. Y en este caso, necesito conocer todas las variables que están dentro de mi proceso. Si se fijan por ahí, no sé si alcanzan a percibir, dentro de los encabezados de este procedimiento, y este procedimiento es una serie de actividades lógicas secuenciales que tiene un inicio y un fin y cumple con un propósito.
En este caso tenemos varias variables. Uno, quiénes son los participantes del procedimiento. El cliente, el equipo de marketing y el agente comercial. Ya de entrada tenemos que 3 personas ejecutan un procedimiento. Después empezamos a ver que hay de manera secuencial, a manera de cascada, hay ciertas actividades. Imagínense, les voy a poner una dinámica muy rápida que a mí siempre me gusta ponerla. Imagínense que yo ahorita les dijera, en este momento sales de tu casa, tomas un carro, vas a la playa, en esta playa tomas una bebida, subes a tu cuarto, te cambias, tomas la toalla del hotel y bajas al área de piscina. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes en qué carro se fue, a qué playa fueron, qué bebida tomaron, de qué color era la playa, cómo era la alberca, cada uno me va a dar, si yo tuviera 50 personas ahorita en esta audiencia, me darían 50 respuestas diferentes de cada cosa que yo les pregunté. Esto es bien importante porque la comunicación se vuelve muy subjetiva si yo no la defino. Entonces, evolucionar una operación, necesito entender todas las variables que participan para yo entender qué variable me está limitando el crecimiento, qué variable no me va a permitir crecer, qué variable está fallando o me está generando errores en mi operación. Entonces, cada uno de estos cuadritos que tienen presente en el procedimiento son variables de un procedimiento. ¿Cómo lo hago? ¿A través de qué lo hago? ¿Con qué herramienta? ¿Qué día lo hago? ¿A qué hora? Si lo necesito una autorización, si me firman, etcétera, etcétera. Entonces, es donde se vuelve complejo no solamente la comunicación, sino también el mapeo de los procesos y procedimientos. Pero aquí es donde realmente hay el valor en las empresas, porque cuando yo logro transmitir a mis empleados esto, es donde se pueden generar empresas de renombre como Bimbo, como Starbucks, como McDonald's, como Tesla, como etcétera. No lo dejo a la interpretación de las personas. Por otro lado, dentro de este mismo paso de análisis de la información, ya definimos primero un mapeo general, ya definimos procedimientos y ahora, para entender la situación actual de lo que queremos evolucionar, tenemos que ponerlo sobre herramientas tangibles que me den resultados, que yo pueda tomar decisiones. Hay varias herramientas, yo aquí les puse 2. Uno es los 5 porqués. Los 5 porqués es una herramienta o es una técnica sistémica que hace preguntas en donde vas desde el primer por qué hasta el 5º por qué, en donde cada uno de los niveles te va a dar una información cada vez más profunda. Esto hace que no nos quedemos únicamente con la parte superficial. Ahora, estos 5 porqués también se puede conjugar con la otra herramienta que tengo ahí presente, que se llama el diagrama de Ishikawa o diagrama de causa y efecto. En este diagrama de causa y efecto, si ven, hay un cuadrito azul que dice efecto analizado. Lo que vamos a hacer ahí, y que es esto que les comentaba, que estamos muy acostumbrados a atender problemas únicamente superficialmente, lo que vamos a hacer es poner el nombre del problema en la cabeza donde dice efecto analizado. Y donde están los cuadritos de colores verde, rojo, morado, naranja, verde y un negrito que está por ahí, en esos cuadritos vamos a poner las causas principales que yo creo que está pasando. Es decir, si podemos analizar la rotación de personal en una empresa, que esto fue un ejemplo cierto, esto fue un ejemplo real, en alguna ocasión me llamó un director de una empresa porque quería atender la rotación de personal, pero era específicamente en el área de ventas. Cuando me llama, me dice, oye Mauricio, dime qué podemos hacer aquí. Le doy más, les tengo que pagar más, tengo que cambiar el perfil de puesto. Antes utilizaban ingenieros agropecuarios, necesito cambiarlo por un vendedor. ¿Qué hacemos? Porque no entiendo lo que pudiera estar pasando. Y en este análisis de causa y efecto, lo que hace es entender todas las razones específicas. Es decir, cuando empiezo a cuestionar o a hacer los 5 porqués con este director, le digo, ok, es de todo ventas, de todo el departamento de ventas, ¿dónde existe rotación? En la parte administrativa, en los vendedores, en el gerente. Y me dice, únicamente hay rotación en la parte de los vendedores. Ok. Cuando comienzo a pedir información sobre ventas, le pregunto, oye, ¿cuántas rutas tienes? Tengo 10 rutas. La rotación, ¿en qué parte de la ruta ha sido? La rotación ha sido únicamente en la ruta 2 y 3.
Y cuando empiezo a cuestionar más sobre la ruta 2 y 3, le digo, oye, háblame de las metas que pones para todos tus vendedores. ¿Son todas iguales? Me dice, sí, todas las metas para todos los vendedores de todas las rutas son iguales. Ok, ¿y el tamaño de mercado para cada una de esas rutas es lo mismo o hay más mercado en una que en otra? Me dice, mira, en esas dos rutas, en la 2 y en la 3, son pueblitos muy pequeños en donde probablemente la venta no sea muy grande. Le dije, ok, dime cuánto es el tamaño de mercado de esos pueblos. No, pues alcanza tanto. Entonces encontramos que la meta de venta ni siquiera cuadraba con el nivel de ventas que ellos pudieran alcanzar. Por lo tanto, como tenían un sueldo base los primeros meses, casualmente los vendedores se retiraban después del mes 6, cuando ya no tenían su comisión con su sueldo seguro, y cuando vivían de puras prestaciones, pues obviamente ya no les alcanzaba porque no había mercado a quien venderle. Entonces, este es uno de los ejemplos de cómo empezar a atender los problemas de una manera diferente. Por otro lado, define el estado futuro. Ya mapeamos el macroproceso, ya mapeamos el procedimiento, ya definimos o analizamos la información, ya lo metimos sobre una herramienta para un entendimiento. Ahora vamos a definir el estado futuro. ¿Dónde quieres llegar? ¿Quieres evolucionar un proceso? ¿Qué es esta evolución? Hay que definir evolución, porque si no definimos de manera puntual a dónde queremos llegar, creo que va a ser muy ambiguo. Es decir, si yo digo, yo quiero ser el mejor ingeniero para el 2023, me van a decir, oye, pero pues ¿en qué? Matemáticas, en ingeniería industrial, civil, etcétera. Necesito definir específicamente a dónde quiero llegar y cómo quiero llegar. Entonces, define el estado futuro, define claramente cuáles son los resultados a esperar. En caso de ser una meta numérica, pon una cifra medible y alcanzable. Otro de los errores que hacemos como emprendedores o como empresarios es que queremos metas de 100% cuando no existen. Todo es perfectible, nada es perfecto. ¿Qué quiere decir? Desde la perspectiva de esta norma ISO 9001 o del círculo de Deming, que ahorita se los voy a explicar, podemos ir mejorando cada iteración una y otra vez, pero al llegar a la perfección, nos paramos y ya no evolucionamos. Entonces sería la antítesis de lo que estamos diciendo ahorita. Entonces, hay que poner cifras medibles, ¿sí? Y al mismo tiempo alcanzables. Por otro lado, en caso contrario, describe cuál sería tu escenario ideal. Es decir, si no puedo poner un porcentaje que quiero alcanzar, por lo menos defíneme con palabras en un texto. Yo quiero que mi restaurante pueda atender o pueda tener la capacidad de atender a 50 personas, o que mi restaurante crezca hasta 3 metros, no sé, algo que a lo mejor si no es un indicador como tal, por lo menos lo dejes en un papel y que te apegues a ese plan. Y por último, la parte de evaluar resultados alcanzados. Si nosotros no evaluamos aquello que ya definimos, no podemos comprobar realmente si evolucionamos o no. Es decir, nuevamente, si yo nada más hablo y digo quiero ser el mejor ingeniero, el mejor futbolista, el mejor restaurantero, pero no tengo una meta y no tengo resultados, ¿cómo medirlos? Me puedo quedar muy al aire. Entonces, en este caso es evaluar los resultados versus la meta definida. Yo quería ser el restaurante número 5 con X estrellas Michelin, con la capacidad de tal. Entonces, asegúrate que eso lo puedas medir, lo puedas tangibilizar en un indicador. Por otro lado, define un plan de mejora. Esto se refiere a definir un plan de mejora que normalmente cuando queremos lograr una meta, probablemente la alcancemos, probablemente no, estemos como muy cerca. Sin embargo, esas brechas que quedaron abiertas las podemos ir cerrando cuando generamos un plan de acción o un plan de mejora. Si yo dije que quería lograr un 85% y logré un 80%, hay 5% que tengo que trabajar en ello, y ese 5% lo tengo que mapear nuevamente, entender el macroproceso, entender los procedimientos, entender la situación actual, entender y analizar la información, definir un plan de acción y otra vez medir la meta y los resultados. Y por último es dar seguimiento a las mediciones siguientes. Si no damos continuidad a todo esto, nos podemos quedar nuevamente en el limbo. Y bueno, por último, les quería transmitir esto que para mí ha sido el estandarte como ingeniero industrial. Se llama el círculo de Deming o el círculo de mejora continua.
hagas lo que hagas, no importa la actividad que tú quieras poner dentro de este círculo virtuoso, vas a tener éxito. Y éxito me refiero a que vas a hacerlo tantas veces sea necesario que el mismo proceso te va a llevar a mejorar o te va a llevar a ser perfectible, no perfecto, pero es un círculo interminable. Es decir, primero voy a planificar. Si yo quisiera simplemente ser el mejor tirador de bolitas de papel a un cesto, voy a primero planear cuántas bolitas quiero tirar, ¿ok? 100 bolitas diarias. Después voy a ejecutar, voy a hacer el trabajo, voy a empezar a tirar 100 bolitas, ¿sí? Y después voy a verificar, oye, de esas 100 bolitas, ¿cuántas metí? ¿Metí 70? Perfecto. Después, el siguiente paso es actuar. Y actuar me dice, ok, fallaste 30, tienes que mejorar la técnica. ¿Cómo vas a mejorar la técnica? Defines esta técnica y vuelves a planear. Voy a volver a tirar 100 bolitas diarias, donde voy a tener que meter por lo menos 80-85%, vuelves a tirar las bolitas, vuelves a verificar resultados, vuelves a actuar y así nos vamos una y otra vez. Y de esta manera no hay forma en la cual no podamos mejorar. Entonces, como vieron, este tema sé que fue muy rápido, pero aquí hay un entendimiento bien importante. Para querer evolucionar una empresa, primero tenemos que ser consciente de dónde está llegando esta evolución. Nos está forzando el mercado, tenemos que adaptarnos. Todos conocemos la historia de Kodak, que no quiso evolucionar en un tema digital y dónde quedó. También entendemos que tenemos otras perspectivas donde nosotros mismos decidimos evolucionar y ahí es donde generamos ventajas competitivas. Si yo veo que la tendencia en algunos restaurantes fuera de México es atenderte únicamente virtual, es atenderte con una realidad virtual al momento de ver la carta, también puedo decidir yo hacerlo y es evolucionar un servicio que estoy dando, ¿sí? Entonces, pero antes de llegar a esa parte tecnológica, recuerden que tenemos que hacer chamba y esa chamba es definir procesos, procedimientos, entenderlos, analizar las variables, definir el problema, actuar, poner un plan de acción y ejecutarlo. Y bueno, por mi parte es todo. Espero que haya quedado claro. No sé si alguien tenga alguna duda. Adelante. Ok, dice Alejandra Vargas, saludos a todos. Pueden poner un ejemplo del mapeo, un ejemplo en la industria de los alimentos. Por ejemplo, yo tengo una tortillería de tortillas de harina. Ok, claro que sí, Alejandra. El mapeo, primeramente tienes que comenzar con el macroproceso, con el mapa de proceso. El mapa de proceso es aquel que comentaba que tiene, los voy a poner aquí en la pantalla, aquel que tiene los procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos de soporte. Tienes que comenzar, Alejandra, poniendo estos procesos en estos tres rubros. Ahorita, si quieres, nos vamos a ir únicamente con los procesos operativos que son los más importantes. Y me refiero a los más importantes para que se entienda rápidamente este ejemplo. Siendo una tortillería, tú tienes actividades bien claras. Una, tienes que comprar tus insumos, entonces tienes que tener un proceso de compras. Dos, una vez que compras, tienes que almacenar, entonces tienes un proceso de almacenaje. Después de almacenaje, tienes un proceso de producción. Después de ese proceso de producción, tienes un proceso de venta. Y si así tuvieras un proceso de distribución, sería el final. Entonces, como ves, aquí en este ejemplo que dice proceso comercial, diseño, producción, entrega, tú ya tienes definido, como te estoy comentando, estos procesos. Compras, almacenaje, producción, ventas y si tuvieras distribución, distribución. Ahora, ya que tenemos entendido que estos son los procesos de nuestra parte principal, lo que tendrías que hacer es un zoom. Dentro de la parte de compras, vámonos al parte de compras para definir estas cajitas que se llaman procedimientos. Las actividades que tú tendrías que definir como procedimiento de compras es la compra en sí, o sea, cómo realizas una compra, cotizas con los proveedores, le mandas una orden de compra, le pagas, cómo vas a mandar esta orden para que alguien le pague, ¿sí? Por otro lado, tienes que, si no conoces proveedores o quieres buscar proveedores, tiene que haber una selección de proveedores. ¿Dónde vas a buscar proveedores? Los vas a buscar en internet, los vas a contactar, les vas a pedir sus datos, les vas a decir, oye, yo más o menos estoy consumiendo tantos kilos de masa, etcétera.
Y por último, en la parte de compras, si hay una cuestión de garantía, es decir, me mandaste algunos bultos de masa mal, la harina no estaba, me mandaste otra que yo te había pedido, ¿quién va a gestionar todo esto? Esto únicamente si hablamos de compras, pero vámonos a la parte de ventas. Si hablamos del proceso de ventas, si tienes una venta, por ejemplo, a puntos de venta, que tú vayas a las tiendas a ofrecer tus paquetes de tortillas de harina, tendrías que tener un procedimiento de ventas a puntos de venta, en donde tienes que describir claramente. Paso 1, el vendedor va, hace una ruta de las colonias que va a visitar, en donde va a visitar el día lunes a tal tienda, día 2, tal tienda, día 3, tal tienda. Después, presentar, si hay una presentación de tu empresa de tortillas de harina, entregar la presentación, contactar a este cliente, levantar la orden de pedido, etcétera. ¿Sí? Si hay una cuestión de venta de mostrador, tendrías que definir tu procedimiento de saludar al cliente, preguntarle cuántos kilos va a querer, preguntarle si los quiere en bolsa o en papel, preguntarle, no sé, si va a pagar con efectivo, si va a pagar con cambio, si tienes un sistema de información, registrarlo en el sistema de información y así te tendrías que ir. No sé si de esta manera, Alejandra, contesto tu pregunta. Y hay otra pregunta, dice Isabel, buen día, saludos a todos. ¿Puedes repetir sobre el tema de restaurante? Isabel, si me podrías recordar ¿a qué te refieres con el tema de restaurante? A ver si nos contesta rápido Isabel. Vamos a ver si nos contesta, si no pasamos a otra pregunta. Sobre el mapeo. Ok, perfecto. Igual que como le comentaba ahorita Alejandra, Isabel, tienes que poner tus procesos principales aquí sobre este que se llama el macroproceso o mapeo de proceso. Pero vámonos nuevamente a los procesos operativos, ¿sí? En los procesos operativos es ¿qué tipo de restaurante tienes? ¿Tienes, por ejemplo, venta al público para que coman ahí? ¿O eres una cocina económica que vas y entregas a otro lado? ¿O nada más te compran para llevar? Entonces, creo que es muy parecido a esta parte de la fábrica de tortillas de harina. En este caso tienes que comprar insumos, tiene que haber un proceso de compras, tiene que haber un proceso de almacenaje de los insumos, tiene que haber un proceso de producción, tiene que haber un proceso de atención al cliente o de ventas, ¿sí? Esos son tus procesos principales en la parte operativa. Si hablamos de la parte de producción, tiene que haber una planeación, el primer procedimiento, la primera partecita de este proceso llamado producción, tiene que haber una planeación. Oye, el lunes, ¿qué vamos a hacer? El martes, ¿qué vamos a hacer? El miércoles, ¿qué vamos a hacer? El jueves, el viernes. Y esto, obviamente, te va a ayudar a entender los otros procesos, como el de compras, como el de almacenaje, como el de ventas, como el de muchos otros. Entonces, en planeación es, uno, hacer la planeación de toda la semana de lo que vas a hacer. Dos, ejecutar la planeación. Tres, almacenar la producción. Y cuatro, ya sería en la parte de ventas, o atención al cliente, cómo lo vas a atender, ¿sí? De entrada, este mapeo lo pueden buscar en internet como mapa de proceso y es bien fácil que ustedes lo puedan aterrizar y los procedimientos, aunque no sean expertos mapeando procedimientos, yo les recomiendo que agarren un lápiz y digan, bueno, en ventas, ¿qué tengo que hacer? Y empiecen a generar una lista de las ventas y analicen eso que escribieron y dónde están sus limitantes. Oye, uno de los errores muy, muy claros es, primero te entrego el producto, después me pagas, ¿no? Y después se fue a la gente y nunca me pagaron, entonces en mi procedimiento tengo que borrar ese paso, primero cobro y después te entrego, ¿sí? Y de esa lógica podemos ir evolucionando nuestra operación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. De nada, Isabel. Mauricio, queremos saber si te podemos encontrar en algún lugar, algún dato que nos puedas dejar para el público, para si te puede hacer alguna pregunta en especial.
lo que directamente te lo puedan preguntar. Bueno, a través de Espacio Emprendedor y de aquí de la Academia podemos localizar también a Mauricio por si tienen alguna pregunta. Bueno, ahí ya nos está dando con sus datos. Y a nombre del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Academia de Michoacán, queremos entregarte un reconocimiento por participar con nosotros y por expresarnos todos tus conocimientos, Mauricio. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.